Francia atraviesa dificultades. Han pasado casi 2 años desde que revisamos su economía. En ese tiempo, un país ya en cambios dramáticos se volvió aún más turbulento. Desde nuestra última actualización, han tenido 5 primeros ministros, mostrando gran incertidumbre política. Ahora, hay una variedad de factores que contribuyen a este vaivén de ministros y algunos temas marginales que van más allá de lo puramente económico, pero en el fondo de todo esto está el simple hecho de que la economía francesa está atrapada entre la espada y la pared en varios frentes. La economía no ha crecido de forma sostenida en casi 20 años, lo cual no es ideal, pero tampoco devastador. Francia siempre ha destacado por su cultura igualitaria, su red de seguridad social, derechos laborales y alto nivel de vida. La mayoría de los países del mundo, en comparación, se considerarían bendecidos de quedarse congelados en este nivel de prosperidad. El verdadero problema es que esto no es una estancación sostenible. El envejecimiento anual del país aumenta la carga sobre los programas de jubilación, conocidos por su generosidad. La deuda ha ido aumentando de manera bastante constante para cubrir ese vacío, pero eso no puede continuar para siempre. El país podría aumentar los impuestos a los trabajadores jóvenes para financiar estos problemas, pero ellos ya están lidiando con una fuga de cerebros constante. La inmigración podría cubrir esas brechas de habilidades. Esto se ha vuelto impopular, no solo como conflicto social, sino también como una tendencia económica que solo retrasa el problema. Si el país no puede subir impuestos, asumir más deuda, aumentar su fuerza laboral ni recortar beneficios, está destinado a alternar entre políticos que prometen soluciones mágicas para una situación imposible. Esto es cierto para Francia, pero no es exclusivo de ese país. Casi todas las principales economías desarrolladas del mundo en este momento están lidiando básicamente con el mismo conjunto de variables implacables, pero Francia parece estarlo tomando mucho peor que la mayoría. Lo que hace esto aún más interesante es que, comparativamente hablando, Francia en realidad tiene muchas ventajas sobre algunos de sus pares, como una base energética relativamente fuerte y una base diversa de industrias más o menos resilientes. Además está la paradoja lógica de que su población envejecida parece ser la causa de todos sus problemas. Nos dicen que simplemente no tiene suficientes jóvenes para mantener a quienes se están jubilando, pero aún así, el desempleo juvenil sigue siendo obstinada y sorprendentemente alto. Si Francia y otras economías similares necesitan jóvenes trabajadores, ¿por qué no contratan a los que ya tienen? Bueno, para llegar al fondo de esto necesitamos, como siempre, responder algunas preguntas importantes. ¿Cuáles son los obstáculos económicos que están frenando la economía francesa? ¿Por qué no ha aprovechado sus ventajas frente a otras economías? ¿La economía francesa es realmente peor que otras avanzadas actualmente? ¿O solo saben quejarse mejor? El problema central es la demografía envejecida de Francia. Más de 1 de cada 5 franceses supera los 65 años, unos 15 millones. Eso es el 22% de la población, más del doble del promedio mundial, lo que coloca a Francia entre las naciones más envejecidas del mundo, tanto como Estado-nación como por su población viva. El problema no es temporal ni está mejorando. Para 2070, casi 30% del país tendrá más de 65 años. Complicando el problema está, paradójicamente, uno de los mayores logros sociales de Francia, la alta esperanza de vida del país, que supera los 83 años. Esto beneficia al individuo, pero no resuelve el dilema del Estado. El mismo éxito de la red de seguridad social de Francia, al preservar la salud de sus ciudadanos, se ha convertido ahora en un lastre estructural para la economía de la nación. Para 2030, se estima que el 25% de la población tendrá 65 años o más y vivirán más tiempo. Pronto en Francia, habrá tantas personas mayores de 75 años como las que hoy tienen más de 65. Y aunque solo hay 10 años de diferencia, la diferencia entre una persona de 65 años y una de 75 puede ser considerable. Una, en promedio, todavía es capaz de realizar trabajos ligeros, y la mayoría puede cuidarse por sí misma. No se puede decir lo mismo de la mayoría de las personas de 75 años. La fría y dura realidad estadística es que, a medida que aumenta la edad, también lo hace la carga económica. El problema es que no hay una solución inmediata. Las semillas de este cambio se plantaron hace décadas y no se puede retroceder el tiempo. Este problema demográfico del envejecimiento no solo afecta a Francia, es común en todo el mundo desarrollado. Francia ha creado quizá la red de seguridad social más completa del mundo, conocida como la Sécu. Aunque ha generado una sociedad igualitaria, el costo es insostenible para el país. El gasto público de Francia es el más alto de la Unión Europea, alcanzando el 57% del PIB. Esto comparado con otros países europeos que ya tienen más servicios gubernamentales. El gasto del gobierno en Estados Unidos es solo el 38% del PIB, casi 20% menos que en Francia. Si analizamos más a fondo, el peso de la red de seguridad social se vuelve evidente.
casi el 32% de todo el PIB de Francia se dedica exclusivamente al gasto en beneficios sociales. Esta factura anual debe pagarse aunque Francia tenga bajo crecimiento económico. ¿De dónde sale el dinero para cubrirla? A diferencia de las pensiones privadas o planes 401(k), donde ahorras e inviertes tu dinero, los impuestos funcionan distinto. El sistema de seguridad social francés es lo que se conoce como de reparto. Los trabajadores de hoy están pagando a los jubilados de hoy, y ahí radica el problema. Esto funcionó en los 60 y 70, cuando había casi 4 trabajadores por jubilado. Ahora, con el envejecimiento poblacional, esa proporción cayó. Actualmente, 1.9 trabajadores sostienen a cada pensionado en Francia, y las proyecciones indican que esto empeorará. Francia enfrenta decisiones difíciles ante su creciente problema. Hay 2 opciones claras: aumentar impuestos a la fuerza laboral en descenso o recortar beneficios a jubilados actuales y futuros. Las cosas no son tan simples, especialmente en Francia. Hablemos de la opción A: aumentar impuestos. Parece plausible, pero hay un problema. Francia ya no tiene margen para subirlos. Literalmente, Francia ha mantenido constantemente una de las tasas de impuestos sobre el PIB más altas entre los 38 países de la OCDE, con un impresionante 44%. 44 de cada 100 dólares generados en la economía francesa van directamente al gobierno, para bien o para mal. Para mantener su enorme sistema de seguridad social, Francia tiene uno de los sistemas fiscales más agresivos, con impuestos progresivos que van de 0 a 45% para los que más ganan. El sistema fiscal es una red compleja de impuestos y contribuciones a la seguridad social de empleados y empleadores. En Francia, el trabajador promedio paga cerca del 28% en impuestos, pero la situación es aún peor. En Francia, la carga fiscal total por empleado es del 47%, incluyendo impuestos sobre la renta y contribuciones sociales. En Francia, los impuestos sociales se dividen entre empleado y empleador. El empleador aporta en promedio un 45% extra del salario bruto en contribuciones sociales. Esto genera altos costos laborales, frena el crecimiento económico y causa desempleo juvenil. Ahora, veamos la opción B: reducir beneficios. Lógicamente, si Francia no puede aumentar los impuestos a la fuerza laboral actual o a las empresas, la alternativa obvia es recortar los beneficios de jubilación, ya sea reduciendo los pagos de beneficios o aumentando la edad de jubilación. Sin embargo, eso es más fácil decirlo que hacerlo. Como muchas teorías económicas, esta solución parece lógica, pero al aplicarla, los resultados casi nunca son los esperados. Los franceses valoran mucho su red de seguridad social, considerada un derecho logrado con esfuerzo. Décadas de negociación colectiva y un contrato clave entre ciudadano y Estado culminan aquí. Para los franceses, recortar beneficios y protestar no es nada nuevo. A los franceses les gusta mucho y son muy buenos en ello. Cuando los políticos proponen el Plan B, no es un debate parlamentario, sino casi una declaración de guerra en las calles. En 2023, el presidente Macron propuso aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años y los años de trabajo requeridos de 42 a 43 en Minher. Históricamente, los franceses han disfrutado de una de las edades de jubilación más tempranas del mundo. Sumado al hecho de que su esperanza de vida está entre las más altas de la Unión Europea, es evidente que esto ha beneficiado a la ciudadanía francesa, aunque 62 años se considera una edad alta en Francia. Y más aún, la nueva propuesta de 64 años, en los años 90 y 2000, la edad promedio de jubilación en Francia era menor a 60 años. Pero esto cambió en 2010 con el presidente Nicolas Sarkozy. Como era de esperarse, el cambio no fue bien recibido y provocó una enorme agitación popular en las calles de Francia, con millones de ciudadanos participando en huelgas y protestas a nivel nacional. La basura se acumuló durante semanas, y en todo el país, una de cada 4 estaciones de servicio se quedó sin combustible mientras los manifestantes bloqueaban los depósitos de combustible. El gobierno de Sarkozy aprobó las reformas y elevó la edad mínima de jubilación en Francia a 62 años. El escenario ya estaba listo para las impopulares reformas de Macron en 2023, y los franceses respondieron con huelgas y protestas masivas. Macron intentó reformar las pensiones en 2019 sin éxito, lo que provocó las huelgas más largas del país. Esta vez, estaba decidido a no fracasar pese a la reacción negativa. Al ver que Macron y el gobierno de Borne no lograrían aprobar la resolución en el Parlamento, Macron usó el polémico artículo 49.3 de la Constitución. El artículo 49.3 fue creado en 1958 por Charles de Gaulle como recurso esencial para solucionar problemas de la Cuarta República Francesa.
Un periodo caótico de división parlamentaria que experimentó la asombrosa cantidad de 21 cambios de gobierno en 12 años, tenía como objetivo aumentar la estabilidad política y ampliar los poderes del gobierno. Es una opción nuclear para que el Estado funcione ante una asamblea fracturada e incapaz de consensos. El artículo es directo, pero inquietantemente antidemocrático. Permite que el primer ministro asuma la responsabilidad del gobierno para aprobar y adoptar leyes sin revisión parlamentaria. Al reconocer que su proyecto de ley fracasaría en una votación, Macron y la entonces primera ministra Elisabeth Borne usaron el artículo para convertir su reforma de pensiones en ley y subir la edad a 64 años. Aunque una disposición del artículo permite una moción de censura, 2 se presentaron y fracasaron. El Parlamento quedó atado de manos. Sin embargo, el pueblo francés no aceptó el cambio tan tranquilamente. Las encuestas sugieren que casi el 80% de la población consideró injustificado el uso del artículo 49.3. Como si estuviera planeado, los franceses salieron a las calles en protesta, ansiosos de que su voz fuera escuchada. Una vez más, hubo huelgas, industrias vitales se detuvieron y la basura se acumuló. La popularidad de Macron cayó a uno de los niveles de aprobación más bajos en la historia moderna de Francia. Ahora, como economistas, nos gusta fingir que generalmente estamos por encima de la política, pero la realidad es que incluso las mejores ideas económicas necesitan cierto respaldo administrativo para poder implementarse. Como un tema común del que debemos estar conscientes, Francia ha sufrido por la necesidad de hacer grandes cambios de políticas, a menudo sin la voluntad política, para realmente llevarlos a cabo. Sin embargo, Macron cumplió con su política y sus reformas de pensiones ahora eran ley. Inevitablemente, la vida continúa. Las protestas cesaron poco a poco y los franceses volvieron al trabajo. Aunque Macron parecía haber ganado, pronto vería que la guerra seguía. En 2025, las reformas de pensiones de Macron vuelven a debatirse, pero ahora el impulso es diferente. En 2024, Michel Barnier, primer ministro de Macron, intentó usar el mismo mecanismo que Macron y Borne en 2023 para aprobar un presupuesto de seguridad social con alzas de impuestos y recortes para controlar el déficit francés. Como siempre, el uso del artículo permite una moción de censura, y esta vez fue aprobada. Tuvo éxito por primera vez desde 1962. El gobierno de Michel Barnier colapsó oficialmente. Sin embargo, Barnier logró tener éxito en un aspecto monumental: convertirse en el primer ministro con el mandato más corto en la historia de la Quinta República Francesa, durando solo 90 días. François Bayrou lo reemplazó, y tras 9 meses de lidiar con un parlamento estancado, decidió convocar una moción de confianza autoimpuesta, en un intento de impulsar su presupuesto austero. Le salió el tiro por la culata, fue destituido, y al hacerlo, se convirtió en el primer ministro francés en la historia moderna en lograr tal hazaña. Francia tendría a su quinto primer ministro en menos de 2 años. El siguiente, Sébastien Lecornu, renunció en menos de un mes para no ser superado por sus antecesores. Fue nombrado de nuevo al día siguiente. La agitación política de la Cuarta República Francesa, que Charles de Gaulle quería dejar atrás, ha regresado, sin señales de disminuir. Volviendo al presente, la guerra no ha terminado. De hecho, es todo lo contrario. Las reformas arduamente luchadas de Macron están más en peligro que nunca. En 2026, el primer ministro Lecornu volvió al complicado dilema y, para evitar otro colapso del gobierno, suspendió las reformas de pensiones de Macron. La edad de jubilación sigue en 62 años, y las reformas para reducir el déficit se han pospuesto al menos hasta 2028 tras las próximas elecciones. El gobierno evitó otra moción de censura. El retraso costará miles de millones y aumentará el déficit. La aprobación de Macron está en mínimos históricos y el Parlamento quiere un cambio. Al próximo presidente se le entregará la misma bomba de tiempo demográfica, con previsiblemente poco interés en un cambio estructural. Una vez más, el problema se ha pospuesto exitosamente. El pueblo francés se niega a aceptar el futuro, y los políticos franceses encuentran seguridad en el presente. Aunque es conveniente, la situación es insostenible. Al otro extremo de los jubilados en Francia están los jóvenes. ¿Recuerdas los altos costos laborales? Aquí es donde se notan. Francia está desesperada por trabajadores para financiar a sus jubilados, pero tiene una de las tasas de desempleo juvenil más altas del mundo desarrollado. Francia destaca por su cultura igualitaria y fuerte protección a los derechos laborales, como evitar discriminación, despidos injustificados y exceso de trabajo. En Francia, la semana laboral es de 35 horas y los empleados pueden desconectarse para un mejor equilibrio laboral y personal. En Francia, los acuerdos laborales suelen ser CDI, contrato indefinido, o CDD, contrato temporal, también conocidos como contratos permanentes y temporales.
El CDI es el contrato estándar de empleo permanente por tiempo indefinido, que ofrece la máxima seguridad laboral, prestaciones pagadas y estabilidad. En Francia, este es el predeterminado. Los empleadores deben justificar el uso de un contrato de duración determinada. Los CDD se usan para trabajos temporales, reemplazos o tareas específicas y suelen durar de 1 a 18 meses. Si tienes un contrato CDI permanente, tienes los mejores beneficios y es casi imposible que te despidan. Esto es genial para empleados, pero no tanto para empleadores. El CDI ha provocado efectos no previstos en la economía francesa, agravando la crisis actual. Además del salario, los empleadores en Francia pagan 45% extra en contribuciones sociales, por lo que contratar a un empleado cuesta casi como 1,5 en otro país. En Estados Unidos, los empleadores pagan 6.2% en impuestos de seguridad social. Así que contratar nuevos empleados es demasiado costoso y deshacerse de los malos es casi imposible. Como resultado, las empresas se han cerrado. Esto ha creado un sistema de dos niveles en Francia, aquellos con puestos permanentes y aquellos sin ellos. Por un lado, tienes a una fuerza laboral mayor y calificada, segura en su empleo, y por el otro, tienes a los jóvenes. En Francia, jóvenes sin calificaciones consiguen trabajos temporales y casi no reciben capacitación. El contrato termina y los trabajadores quedan desempleados, sin lograr un empleo permanente. Cada vez más, quedan atrapados en un ciclo de trabajos temporales que solo empeora. Los CDI representan el 85% del empleo en Francia, y el 15% son temporales. Sin embargo, surge una tendencia preocupante. Los puestos permanentes mantienen baja rotación y contrataciones. El empleo temporal, en cambio, ha cambiado estructuralmente en las últimas 2 décadas. El porcentaje de nuevas contrataciones con contratos de menos de un mes subió de casi 50% a cerca de 70%. En Francia, las posibilidades de pasar de contrato temporal a permanente son muy bajas, solo entre 10% y 20%. Las leyes que protegen a los trabajadores en Francia dificultan su contratación en empleos importantes. Una solución a la falta de mano de obra es la inmigración. Muchos inmigrantes son trabajadores no calificados, repitiendo el problema de la juventud olvidada en Francia. Los resultados de este rígido sistema de 2 niveles de personas incluidas y excluidas es una generación olvidada de jóvenes que se sienten como invitados en la economía de su propio país. Se les pide confiar y pagar beneficios de un sistema en el que quizá no participen. Los altos costos laborales excluyen a trabajadores no calificados. En el otro extremo están los más educados y calificados del país. No están excluidos, al contrario, son muy solicitados, pero no participan, están huyendo. Es la fuga de cerebros francesa. Cada año, miles de ingenieros, médicos y graduados en negocios franceses se mudan a Suiza, Gran Bretaña y Estados Unidos en busca de menos impuestos y más dinero. Si tu economía está estancada, no quieres que tus ciudadanos productivos se vayan a otros lugares. Con menos trabajadores calificados, sin espacio para subir impuestos ni recortar beneficios, Francia solo puede recurrir a la deuda para equilibrar sus cuentas. Durante mucho tiempo, esto parecía la salida fácil, pero las cuentas ya vencieron y el banco proverbial podría estar cerrando. ¿Cómo lograron llegar a este punto? Bueno, francamente, y el juego de palabras es intencional, al principio fue por necesidad. La espiral de deuda de Francia comenzó después de 2008, cuando el colapso del mercado inmobiliario de Estados Unidos provocó una crisis financiera que se extendió más allá de sus fronteras y afectó a los bancos franceses y europeos sobreexpuestos. A pesar de las políticas de austeridad de sus vecinos europeos, Francia tomó prestado del manual de Estados Unidos, apostando por un plan de estímulo financiado con deuda para apoyar la recuperación. Y aparentemente funcionó. Tras la crisis, Francia optó por endeudarse, aprovechando una década de tasas casi nulas, a diferencia de otros países europeos. El dinero era casi gratis hasta que dejó de serlo. Luego llegó la pandemia de COVID-19. Para evitar la catástrofe económica y social del confinamiento, Francia recurrió una vez más a la impresión de dinero gratis en una respuesta masiva de lo que sea necesario ante la pandemia. La deuda de Francia en relación al PIB había alcanzado un 115% sin precedentes, casi duplicándose desde aquellos buenos tiempos antes de 2008 y desde entonces solo ha aumentado. Pero como todos sabemos muy bien hoy en día, uno de los efectos secundarios desafortunados del gasto masivo de estímulo es la inflación. Y como en la mayor parte del mundo, Francia no se salvó. La fiesta del dinero gratis en Francia se acabó oficialmente, pero ya era demasiado tarde. Cuando el BCE subió las tasas para combatir la inflación, el costo de refinanciar la deuda se disparó. Hoy en día, Francia gasta tanto en pagos de intereses como en defensa, y el problema sigue creciendo.
Idealmente, un país puede salir de sus deudas a través del crecimiento, pero el crecimiento económico de Francia se está estancando, no aumentando. Las principales fuentes de ingresos de Francia, productos de lujo y turismo, enfrentan obstáculos y no pueden impulsar el crecimiento necesario. Eso deja al mundo preguntándose si Francia será la próxima Grecia. Francia aún no llega al nivel de deuda de Grecia, pero se está acercando. Los bonos franceses ya superan a los de Grecia, lo cual es un fuerte golpe psicológico. Es una señal de que los inversionistas huyen, pero ahora no es un país periférico de la eurozona, sino la segunda economía más grande del continente. Una crisis al estilo griego en Francia sería catastrófica. Francia no está sola en sus problemas de deuda ni en sus problemas demográficos. Muchas de las principales economías del mundo desarrollado comparten problemas similares. Mira a Estados Unidos. Tienen una proporción de deuda a PIB más alta y un gasto deficitario mayor. Entonces, ¿qué es tan diferente? Bueno, algunas cosas. Para empezar, la economía de Estados Unidos está creciendo más rápido y lo ha estado haciendo, mientras que Francia está estancada. En segundo lugar, y más importante aún, Estados Unidos tiene el privilegio de ser la moneda de reserva mundial y con eso la capacidad de endeudarse casi sin límites y atraer inversiones. A menos que hicieran algo loco para arruinar eso, hipotéticamente. Francia, por otro lado, pertenece a la eurozona y está sujeta al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La deuda debe ser menor al 60% del PIB, y el déficit al 3%. Francia supera estos límites y Bruselas lo ha notado. La Unión Europea ha activado su procedimiento de déficit excesivo, exigiendo que el país termine con su déficit excesivo para el año 2029 o enfrentará sanciones, incluidas multas y castigos. El problema es que cumplir con estos requisitos significa girar hacia la austeridad, y como ya hemos mencionado, a los ciudadanos franceses no les gusta la austeridad, y los políticos no tienen interés en ella. La única salida parece ser el crecimiento. Mientras el mundo avanza a toda velocidad hacia la revolución de la inteligencia artificial, se enfrenta a un gran obstáculo: la falta de energía para alimentar sus enormes centros de datos. Francia, con la mayor base de energía nuclear de Europa, está en posición única para impulsar la innovación futura. Pero desafortunadamente para Francia, eso requiere decenas de miles de millones en inversiones, y bueno, simplemente no tienen el dinero ni la capacidad de endeudamiento para aprovecharlo. Están entre la espada y la pared. El escaso crecimiento económico depende de un gasto gubernamental insostenible y el tiempo para endeudarse podría acabarse. Están frente a una pared de austeridad impuesta por la Unión Europea si no logran poner en orden sus finanzas públicas. Pero hacerlo implica el riesgo de disturbios civiles o impuestos que frenen el crecimiento. Francia atraviesa una situación compleja sin soluciones simples, pero algo o alguien deberá ceder. ¿Serán los trabajadores, jubilados, políticos o la economía? Si quieres ver la situación de Francia en el contexto de las luchas europeas actuales, preparamos un resumen de sus principales economías, incluida Francia, que deberías ver en pantalla. Gracias por vernos. Adiós.